El Ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar el repaso de la lección de escuela sabática titulada El Pentecostés. En esta ocasión veremos la primera parte del repaso. Cuando abrimos la lección número 2, nos encontramos con un tema sumamente interesante. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, leemos primeramente. ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Allá dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En este mismo capítulo encontramos el versículo para memorizar. El versículo 32 y el versículo 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2, 32 y 33. Pentecostés viene de la palabra Pentecoste, el nombre griego para la fiesta judía de las semanas. Mirar Éxodo 34, 22, que por cierto dice lo siguiente: también celebrarás la fiesta de la semana, la de las primicias de la siega del trigo, y las fiestas de la cosecha a la salida del año. También conocida como Día de las Primicias, de acuerdo con número 28-26. El término significa quincuagésimo y debe su uso al hecho de que la fiesta se celebraba el 50º día a partir de la ofrenda de la gavilla de cebada que se hacía el primer día después de la Pascua. Era un día de alegría y de acción de gracias, cuando el pueblo de Israel presentaba ante el Señor las primicias de la siega del trigo. Miremos Éxodo 34. Como bien lo leímos en Éxodo 34, 22. La fiesta llegó a ser un símbolo apropiado para la primera cosecha espiritual de la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo se derramó más abundantemente que nunca y se bautizaron 3,000 personas en un solo día. Leamos Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de la ascensión de Jesús y su exaltación en el cielo, este derramamiento del Espíritu fue un acontecimiento sobrenatural y repentino que transformó a los apóstoles de Galileos sencillos y de desconocidos
en hombres de convicción y coraje que cambiarían el mundo. A menudo se dice que el Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, el momento en que los seguidores de Jesús, los judíos y más adelante los gentiles, fueron legitimados como la nueva comunidad de Dios en la tierra. La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Conforme a la orden de Jesús, los creyentes esperaron en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo y lo hicieron con oración ferviente, arrepentimiento sincero y alabanza. Cuando llegó el día, estaban todos unánimes juntos, probablemente en el mismo aposento alto de Hechos capítulo 1. Sin embargo, pronto se mudarían a un lugar más público, según Hechos 2, 6 al 13. ¿Qué elementos sobrenaturales acompañaron el derramamiento del Espíritu Santo? Al leer Hechos 2, del 1 al 3, la escena era intensa. Primero hubo un ruido repentino proveniente del cielo, como el rugido de una tormenta violenta que llenó todo el lugar, y luego apareció algo similar a llamas de fuego y se posó sobre los que estaban allí. Generalmente en la Biblia, al viento y al fuego se los relaciona con una teofanía o una manifestación divina. Por ejemplo, Éxodo 3:2, que dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 19:18, que dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Una cita más para confirmar lo que acabamos de leer. Deuteronomio 4:15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Así podemos ver que estos tres ejemplos nos sirven de evidencias o de prejuicio para relacionar el fuego con la presencia de Dios. Además, también se utiliza al fuego y al viento para representar al Espíritu Santo en Juan 3:8, cuando dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el caso del Pentecostés, sea cual fuera el significado preciso de estos fenómenos, fueron señales que representaron un momento único en la historia de la salvación.
Ese momento se conoce como el derramamiento prometido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre había estado obrando. Su influencia en el pueblo de Dios en la época del Antiguo Testamento se reveló a veces de una manera notable, pero nunca en su plenitud. Según Elena G. de White, en su libro Hechos de los Apóstoles, la página 30, nos dice: durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don y, en el cielo, Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu para poder derramarlo sobre su pueblo. Juan el Bautista predijo el bautismo del Espíritu Santo por parte del Mesías venidero, según Lucas 3:16, que ya leímos previamente. Comparar esto con Hechos 11:16, vemos el cumplimiento. Y el mismo Jesús se refirió a él varias veces en Lucas 24:49, su cumplimiento en Hechos 1:8. Este derramamiento sería su primer acto de intercesión ante Dios. Otras citas las citas que apoyan esto: Juan 14:16 y 26 y Juan 15:26. En Pentecostés la promesa se cumplió. Aunque el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés fue un acontecimiento único relacionado con la victoria de Jesús en la cruz y su exaltación en el cielo, estar llenos del Espíritu es una experiencia que se repite continuamente en la vida de los creyentes. Pasajes bíblicos que apoyan lo que acabo de decir: Hechos 4:8 y 31, Hechos 11:24, Hechos 13:9 y 52 y Efesios 5:18. Permítanme leer Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué evidencia tienes de la obra del Espíritu Santo en tu vida? El don de lenguas. En Hechos 2:4, el don del Espíritu Santo se manifestó a través del don de lenguas. Sin embargo, este don era solo una de las tantas manifestaciones diferentes del Espíritu, como vemos en Hechos 10:45 y 46, que dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. El verso 19, capítulo 19 y el versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bien, otras son
la predicción del futuro, como aparece en Hechos 11:28, que dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. El don de sanidad, o mejor dicho, la manifestación de sanidad, que otra de las manifestaciones de que la persona tiene el Espíritu Santo, está llena del Espíritu Santo. Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El verso 12 del mismo capítulo dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El capítulo 5 y el verso 12 y 16 nos dicen: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el verso 16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así que allí hay evidencias visibles de que el Espíritu Santo está en esta persona. Y la aptitud para el servicio es otra de las evidencias que aparece en Hechos 6, 3 y 5. Dice el verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Encarguemos de este trabajo. Ese es el verso 3. Y el 5 dice, bueno, léeme el 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, el don de lenguas en Pentecostés no sucedió por ser la evidencia típica o la más importante del derramamiento del Espíritu. Se manifestó con el fin de lanzar la misión mundial de la Iglesia. Es decir, el llamado que se presenta en Hechos 1:8 requería el don de lenguas para que los apóstoles pudieran superar las barreras culturales y llegar hasta los confines de la tierra con el Evangelio. Debían ser capaces de hablar en los idiomas de quienes tendrían que escucharlos. Hechos 2, 5 al 12 nos resuelve la pregunta: ¿cuál es la evidencia de que en Pentecostés los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes? ¿Por qué es importante esta pregunta? Se estima que en el siglo I
había entre 8 y 10 millones de judíos en el mundo y que hasta el 60% de ellos vivían fuera en Jerusalén para las fiestas, eran de países extranjeros y no hablaban arameo, el idioma de los judíos de Judea en ese momento. La pregunta es, ¿cómo conocerían el mensaje si no se les hubiese dado a los portadores del mismo la destreza, habilidad llamada don, de poder hablarles en su propio idioma, como está registrado en este pasaje que hemos mandado? No cabe duda de que la mayoría de los conversos en Pentecostés eran judíos de diversas tierras que ahora podían escuchar el evangelio en sus propios idiomas nativos. El término dialectos de Hechos 2, 6 y 8, que significa idioma de una nación o región, comparar con Hechos 21, 40, 22, 2 y 26, 14, demuestra que los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes, no en exaltadas lenguas desconocidas. Entonces, evidentemente, ellos hablaban en estos diferentes idiomas. El milagro consistió en que los judíos sencillos ahora podían hablar un idioma que incluso horas antes no conocían. Para los judíos locales que presenciaron la escena pero no conocían estos idiomas, la única explicación posible era que los apóstoles estaban borrachos porque emitían sonidos extraños que no tenían sentido para ellos. La palabra de Dios lo registra así. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Comentarios personales. Es posible que hoy día también usted tenga un problema con este asunto. Yo les invito a que lea cuidadosamente los pasajes que he mandado acá y que se percate de que el don de lenguas no tiene nada que ver con expresiones que nadie entiende. Una poderosa manifestación de Dios está ocurriendo frente a sus ojos y sin embargo estas personas piensan que es solo borrachera. ¿Cómo podemos estar atentos para no ser tan ciegos espiritualmente? Para continuar estudiando esta lección, les invito a buscar la segunda parte de este repaso a continuación. Allí vamos a ver el sermón de Pedro, vamos a ver la exaltación de Jesús y vamos a ver las primicias y el cierre. El Señor les bendiga. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús.